Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, al grupo número 7 le ha tocado hablar sobre el artículo científico de objetivos, conflictos y desempeño de los equipos multifuncionales de abastecimiento, que ha sido un experimento social. Los integrantes son Alvarado, Valdión, Montenegro, Rojas y la que le habla la señorita Ríos. A continuación, vamos a proceder con una pequeña introducción. Como resultado de las olas de la tercerización en las últimas décadas, la compra organizacional se ha convertido en un elemento integral en las estrategias dentro de las empresas y organizaciones. Decidir dónde comprar se ha vuelto mucho más complejo. Con el fin de poder tomar decisiones efectivas al momento de la compra, varias áreas funcionales, tanto como marketing, ventas, necesitan alinearse e integrarse. Por lo tanto, hay que también tener en cuenta que los miembros de aprovisionamiento deben de poseer una habilidad única e inigualable que crean interdependencia en los procesos de la toma de decisiones de la gestión de la cadena de suministros. Lo que requiere los representantes funcionales intercambien y procesen conjuntamente información para aprovechar su experiencia combinada. La integración interfuncional contribuye al rendimiento de empresas y la eficacia de la cadena de suministros de diversos equipos de abastecimiento. También necesitan enfrentar retos de desalineación funcional y por motivos conflictivos que pueden interferir en los procesos racionales de la toma de decisiones. Los equipos de aprovisionamiento se enfrentan en una situación de competición que se requiere la cooperación entre ellos. Por ejemplo, las funciones técnicas defienden políticamente sus intereses mediante el recorte de las opciones de suministro disponibles. Un preestudio con la multinacional alemana al proveedor nacional de automoción nos da a conocer que un gestor de cadena de suministros de alto nivel tiene relación con el intercambio entre costos y técnicos. A pesar del reconocimiento de los incentivos mal alineados, la ineficacia y los conflictos siguen estando empíricamente subpresentadas, dando el enfoque tradicional en las relaciones entre proveedores y compradores a nivel de organización. Más específicamente, en este artículo avanza en nuestra comprensión conceptual y empírica del comportamiento de la compra organizacional a medida que comienza a desvendar las relaciones internas hasta ahora ignoradas entre los conceptos de conflicto político y negociación. También proporcionar evidencia empírica sobre los procesos de la toma de decisiones políticas a nivel de equipo y añadir detalles a los beneficios y desventajas de los centros de compra que permiten una de compra, que también dentro de este artículo nos permite extrapolar cuidadosamente algunos entornos interfuncionales y temporales de Supply Chain Management, como la externalización de las decisiones de la localización. En el resto del documento, como a continuación mis compañeros van a explicarle, está estructurado de la siguiente manera. Nuestro estudio que se relaciona con la literatura en fuentes, también hacer una revisión de la investigación emergente del equipo de Supply Change Management y darnos una visión general de la investigación ambigua que hoy en día es el vínculo conflicto-política. También presentamos la metodología que canaliza los resultados de una discusión de hallazgos basados en diversos controles de robustez y análisis complementarios. Concluimos con una explicación de la investigación y las oportunidades futuras que tendrá esta investigación puede llegar a limitaciones y se acepta a partir de este estudio. A continuación, mi compañero Alvarado les hablará acerca de la literatura que tiene relación con la literatura. Buenos días, mi nombre es Esther Amanda Alvarado Izaguirre. Voy a explicar revisión de literatura y desarrollo de hipótesis. Contexto y fundamentación teórica. Las decisiones estratégicas sobre la cadena de suministro ascendente generalmente se llevan a cabo de equipos de abastecimiento multifuncionales. Los representantes funcionales provienen de diversos orígenes. Además, los equipos de abastecimiento multifuncionales son ejemplo de integración funcional basada en tareas que sirve para resolver una tarea de abastecimiento particular a través de una integración temporal en lugar de permanente. Por lo tanto, dicho equipo puede definirse como una colección de personas con distintas habilidades no redundantes de diferentes unidades, con el propósito común de mejorar el desempeño de una selección
de proveedores en particular. Por el contrario, la planificación, la previsión y la reposición colaborativas preferirían implementarse en equipos permanentes integrados. La idea de un equipo de abastecimiento refleja, por lo tanto, la noción de centro de compras en comportamiento de compra organizacional, OBB. La literatura sobre comportamiento de compra organizacional ha establecido que la compra corporativa es un proceso multidimensional de múltiples personas y por lo tanto en múltiples perspectivas, que sienta la base para la investigación del comportamiento en equipos de abastecimiento. Webster y Wind, 1972, C. 1973. De manera consistente, C. 1996, concluyó que la corriente de investigación de OBB no se ha explotado por completo, particularmente cuando se relaciona con equipos de abastecimiento global. Los estudios han sospechado que los conflictos y las dinámicas políticas afectan las decisiones de compra de SCM. Además, el estudio incluye la noción de que el abastecimiento es ejecutado por un grupo o personas del equipo que están dispuestos a cooperar, pero que aún pueden sentir una competencia interfuncional manifestada en el juego político. La perspectiva de cooperación sobre la compra organizacional, incluida racionalidad procesal como resultado central del proceso. La perspectiva de cooperación sobre la compra organizacional, incluida la racionalidad procesal como resultado centrado en el proceso, también relaciona el estudio con trabajos anteriores de OBB, que enfatiza la necesidad de escrutinio analítico y diligencia en los procesos de compra. Revisión de la literatura de investigación conductual relevante en los equipos de abastecimiento. Es importante reconocer que los equipos de abastecimiento son multifuncionales, altamente interdependientes y de naturaleza temporal. La investigación exploratoria de los problemas durante las decisiones de abastecimiento interfuncional detecta que los problemas de comportamiento son desafíos importantes para los equipos de abastecimiento y que el conflicto y la política específicamente son posibles impedimentos para el trabajo eficaz en equipos o proyectos multifuncionales. El conflicto de tareas racionales se pueden definir como desacuerdo entre los miembros del grupo sobre el contenido de las tareas que se realizan, incluidas las diferencias en punto de vista, ideas y opiniones. Los conflictos emocionales en los objetivos. Los conflictos emocionales en los equipos de SCM se pueden resolver mejor mediante estrategias abiertas y colaborativas de resolución de conflictos, aunque las observaciones cualitativas indican que la colaboración puede verse obstaculizada, por ejemplo, por un desequilibrio de poder entre los miembros del equipo de contratación. En particular, se sospecha que la motivación orientada a largo plazo, como promoción de la propia reputación individual, contribuye a los resultados de las decisiones, mientras que, por ejemplo, las metas de logro financiero a corto plazo mejoran los resultados del proyecto, con base en la revisión de la literatura del equipo SCM. Se está de acuerdo que los impactos de los entornos políticos, comportamientos, estrategias y habilidades de SCM permanecen empíricamente sin probar y poco entendidos. El inexplorado vínculo conflicto-política. A diferencia de la presentación de la investigación de políticas de equipo, los académicos han agregado diversos estudios sobre el impacto de la política en los empleados individuales y el conflicto de equipo ha recibido tradicionalmente una gran atención. Sin embargo, a pesar de la intensa investigación, el conflicto y la política se han tratado tradicionalmente como literatura separada y el vínculo para conectar ambas está poco estudiado. De acuerdo con la evaluación BAI 2016, se encontró pocos estudios que consideren tanto la política como el conflicto en la actualidad. De manera consistente, Petfer y Salancik, 1978, argumentan que la política es el resultado del conflicto por los recursos de una organización. Además, los modelos OBB indican que la política se aplica para resolver o maniobrar un entorno conflictivo en los centros de compra. Por otro lado, se desconocen los estudios que hayan observado la política como causa de conflicto. En cambio, los estudios han destacado que la política a nivel de grupo conduce a un comportamiento ciudadano
como un mecanismo de defensa o medio para ganar la legitimidad en el entorno político. Hasta donde se sabe, solo Byte 2016 han probado una relación política-conflicto utilizando métodos de encuestas transversales. Los autores combinan en parte los conceptos de metas de funciones, un rasgo bastante estático en la organización y la estructura de incentivos crecida, y política, un fenómeno de comportamiento dinámico, que nuestro estudio busca desenredar. El clima político describe el contexto del equipo en el que los miembros comparten la percepción de que los individuos de su organización tienen intereses opuestos. Byte, 2016. Estudios pioneros a nivel de equipo encuentran que la habilidad política de los equipos aumentan el acuerdo y el desempeño del equipo. La investigación más amplia a nivel individual ha destacado que la habilidad política puede servir como recurso de los empleados para hacer frente a los conflictos en las organizaciones y aumentar la probabilidad en el trabajo, lo que conduce a menos conflictos laborales y ostracismo. Desarrollo de hipótesis. Se desarrolla hipótesis sobre la desalineación funcional de objetivos, el conflicto, la política y los resultados del equipo. Se concentraron en los dos tipos principales de conflicto, el conflicto de tareas y de relaciones. Además, se centraron en la racionalidad procedimental como resultado, orientado a la tarea, y la satisfacción de los miembros del equipo como resultado, no orientado a la tarea. Se presentaron las siguientes hipótesis. H1. La desalineación de objetivos afecta positivamente el conflicto de tareas en los equipos de abastecimiento multifuncionales. H2. La desalineación de objetivos afecta positivamente el comportamiento político en los equipos de abastecimiento multifuncionales. H3. El conflicto de tareas afecta positivamente el conflicto de relaciones en los equipos de abastecimiento multifuncionales. H4. El equipo de tareas medió el vínculo entre la desalineación de objetivos y el conflicto de relaciones en equipos de abastecimiento multifuncionales. H5. El conflicto de tareas afecta positivamente el comportamiento político en los equipos de abastecimiento multifuncionales. H6. El conflicto de relaciones afecta positivamente el comportamiento político en los equipos de abastecimiento multifuncionales. H7. El conflicto de tareas medió el vínculo entre la desalineación de objetivos y el comportamiento político en equipos de abastecimiento multifuncionales. H8. El conflicto de tareas y el conflicto de relaciones median secuencialmente el vínculo entre la desalineación de objetivos y el comportamiento político en equipos de abastecimiento multifuncionales. H9. El comportamiento político afecta negativamente la racionalidad de los procedimientos en los equipos de abastecimiento multifuncionales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Kevin Rojas y en esta ocasión le voy a exponer sobre metodología de investigación. Bueno, en primer lugar realizamos un experimento social a nivel de equipo con el fin de controlar eficazmente las influencias ajenas y extraer inferencias sólidas. Sobre las variables dependientes seleccionamos el método de experimento viñeta, que se ha invertido en bien aceptado de operaciones conductuales e investigación de abastecimiento. Luego elegimos llevar a cabo un experimento in situ que incluye la interacción real de equipo en una tarea de abastecimiento para fomentar en las viñetas. Se generaron a través de iterativos discusiones con investigadores de campo experimentados y profesionales siguiendo las directrices. Condiciones experimentales y manipulación. Se instruyó a los participantes a maximizar los beneficios y minimizar los costos en su elección de acuerdo con un conjunto de indicadores idénticos o un conjunto de indicadores específicos de la función. Característica de la muestra. Reclutamos estudiantes a tiempo completo, empleados a tiempo parcial y a tiempo completo estudiantes mientras distribuimos nuestro muestreo a través de varios subgrupos para garantizar la validez de nuestros hallazgos. Variables y medición. Variamos la desalineación de objetivos variables independientes en dos niveles al dar metas alineadas o desalineadas en el abastecimiento de equipos. Y por último, equipos de abastecimiento multifuncional. Independientemente de su grupo asignado, todos los participantes leyeron el mismo escenario de línea de base que proporcionó información sobre empresa, la industria, el tamaño de la empresa, el artículo de abastecimiento
y la importancia de la decisión. Muchas gracias. Resultados. Se probó la hipótesis en un modelo de ecuación estructural analítica de trayectoria recomendada por Pritchard y Hayes, donde se utilizó el bootstrapping para probar nuestras hipótesis de mediación. Y como los resultados que se muestran que la desalineación de objetivos crea un conflicto de tareas entre los equipos de abastecimiento multifuncionales y que las metas desalineadas también impulsan el comportamiento político que se muestra en el gráfico presentado. El siguiente modelo corrobora el vínculo directo entre la tarea y el conflicto de relación en el contexto de abastecimiento. Se ve el apoyo para el objetivo de alineación y al afirmar que el conflicto de tareas medía el vínculo entre la desalineación de objetivos y el conflicto de relaciones, ya que el efecto indirecto específico es significativo. También como se ve el apoyo para entre el H5 y el H6, mostrándose el efecto positivo o hipotético sobre el comportamiento político. Y bueno, de acuerdo a las tres pruebas significativas, el modelo hipotético más grande siempre se ajustará mejor a los datos, dando como resultado más apoyos a las políticas que los impulsan, los conflictos en un proceso mediado por etapas para obtener un resultado deseado. Se debe aprender a manejarse cualquier causa necesaria que se presente, que en este caso vendría a ser una barrera u obstáculo. Bueno, ahora en la discusión. Nuestro estudio enfatiza el comportamiento político como una posible manifestación o resultado de la cooperación, donde se supone que los implicados deben trabajar juntos en una tarea conjunta, pero también eligen ejercer una influencia no revelada para satisfacer necesidades funcionales unidimensionales. Debido a eso, proporciona más sustancia a los estudios que enfatizan que las decisiones complejas no se pueden descomponer en pasos claramente definidos y estructurados, pero el proceso puede ser muy duro, pero espontáneo. Los efectos indirectos específicos extendidos representan el 30.7% de los efectos totales sobre la racionalidad procesal y el 10.5% de la satisfacción de todos los miembros del equipo, lo que destaca la importancia de la cadena de mediación observada. Además, se destaca que los problemas sociales y emocionales entre áreas funcionales no solo coexisten, sino que también se afectan entre sí en una secuencia de mediación. Los gerentes deberían evitar interpretaciones personales de conflictos de tareas y el conflicto relacional. Esto es particularmente importante, ya que los conflictos de tareas deben ser muy intensos para permitir que surjan políticas sólidas y afecten negativamente la racionalidad y los resultados de las decisiones, aun así sean en niveles muy bajos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Justin Montenegro Gómez y hablaré sobre las limitaciones y futuras investigaciones. En primer lugar, recientemente la investigación sobre la gestión de cadena de suministro ha comenzado a observar la diversidad de los equipos e incluir las emociones como estrategia de afrontamiento. Las revisiones de literatura afirman que la diversidad de los equipos se mantiene de forma inexplorada. En segundo lugar, no se captaron la influencia de los rasgos de personalidad en los resultados. Sin embargo, la personalidad puede desempeñar un papel más importante de lo que la investigación ha supuesto. Aunque los estudios han apoyado el impacto de la personalidad y las emociones, los equipos de aprovisionamiento siguen sin explorarse. En tercer lugar, a pesar de evaluar la divergencia de equipos con respecto al ideal, el estudio no es capaz de evaluar el rendimiento a largo plazo de un proveedor seleccionado. No se puede predecir el rendimiento más allá del estilizado. En cuarto lugar, los métodos implican una agrupación de encuestados de origen diverso, como estudiantes y jóvenes profesionales, así como a través de distintos esquemas de incentivos. En quinto lugar, el estudio se beneficia del poder de predicción experimental. Nuestro diseño se centra en la integración temporal basada en tareas. Las grandes empresas con configuraciones de equipos de aprovisionamiento cambian constantemente, mientras que en pequeñas y medianas empresas, los equipos específicos pueden interactuar más. De la misma manera, aconsejamos que, en las futuras investigaciones,
Tengan en cuenta que la interacción social previa puede repercutir en los encuentros futuros y evaluar a mediano y largo plazo el comportamiento. Por último, nuestro experimento sitúa a los participantes en un contexto funcional particular que puede o no haber reflejado su propio trabajo en la práctica. A pesar de las satisfactorias calificaciones, se reconoce que será necesario realizar investigaciones adicionales, tales como experimentos de campo. Muchas gracias.